Continuamos con el moderador de este módulo, el doctor Miguel Valles. Adelante, doctor Valles. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este módulo sobre diabetes. Gracias a todos los asistentes y a los presentadores que están conectados también. En primer lugar tendremos al doctor Raúl Villar de Chile. Él es un médico internista, diabetólogo de La Serena, Chile, presidente electo del Colegio Panamericano de Endotelio, editor en jefe de la página web y Twitter de LASH, la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial. A continuación, el doctor Mauricio Pérez de la Puente, de Ecuador, especialista en endocrinología del Hospital Italiano de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, especialista en salud pública de la Universidad de Panamá, especialista en medicina interna del Hospital Metropolitano de Quito, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, capítulo Pichincha. A continuación, el doctor Jofre Lara, de Ecuador también, cardiólogo con subespecialidad en hemodinamia del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México, fellow de la Unidad de Cuidado Coronario en el Instituto de Corazón de Montreal, Canadá, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Juan Tancamarengo de Guayaquil, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo del Guayas. Y finalmente el doctor José Ramón González Juanatey de España, cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, expresidente de la Sociedad Española de Cardiología, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, más de 250 publicaciones. Entonces vamos a dar inicio a este módulo de diabetes con la presentación del doctor Raúl Villar con el tema objetivo terapéutico del paciente con diabetes mellitus, glicemia o riesgo cardiovascular. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar del objetivo terapéutico en la diabetes, en el paciente con diabetes mellitus 2, glicemia o riesgo cardiovascular. ¿Cómo miramos la diabetes ha cambiado? Acá tenemos la visión antigua, la visión actual, y tenemos que cambiar esta visión simplificada, que diabetes es igual a hiperglicemia, por lo tanto, hemoglobina glicada. Y si vemos en el contexto cuántos pacientes mueren por diabetes, está muy por encima de los pacientes que mueren con VIH-Sida, tuberculosis o malaria. Y además la diabetes está más allá de la diglicemia, o sea, hay inflamación, dislipidemia, hipercoagulabilidad, afectación del sistema de la hormona de crecimiento, difusión endotelial, estrés oxidativo, nos va a dar finalmente la diabetes con la enfermedad cardiovascular que todos conocemos. Cuando analizamos la diabetes y el riesgo cardiovascular y vemos los eventos macroangiopáticos de enfermedad coronaria, falla cardíaca, arteriopatía periférica y stroke, vemos que hay diferentes prevalencias, diferentes características, pero no debemos olvidar los elementos microangiopáticos de retinopatía, la neuropatía con la neuropatía cardíaca autonómica o la nefropatía que tiene una relación directa con la mortalidad cardiovascular. Así, cuando vemos enfermedad cardiovascular y diabetes y vemos la mortalidad en cuanto a riesgo y años de vida perdidos, en este lado izquierdo vemos la mortalidad en relación a pacientes con y sin diabetes, y ustedes ven que la mortalidad cardiovascular y todas las causas de mortalidad en relación a diabético versus no diabético es muy por encima. Y si vemos los años perdidos, viendo tanto en hombres y mujeres en cuanto a las causas vasculares y otras causas, los años perdidos, en especial en las etapas jóvenes de vida, son muy elevados. Además, hay un incremento de los factores de riesgo cardiovasculares en personas con diabetes versus no diabéticos, ¿ya? Ustedes ven acá en relación, ya sea presión sistólica o colesterol, diabéticos en azul y en naranjo los no diabéticos, supera por mucho el factor de riesgo cardiovascular. Pero si este diabético está solamente con diabetes, claramente más riesgo, mayor mortalidad, porque se incrementa por mucho si el diabético tiene infarto o tiene enfermedad cerebral, infarto cerebral. Y más de 2/3 de los adultos con diabetes van a morir de enfermedades cardiovasculares. Cuando vemos el riesgo residual en la población a nivel de mortalidad y enfermedad cardiovascular en diabéticos, en azul diabético y en rojo la población de control, todas las causas de muerte, la mortalidad cardiovascular, la enfermedad coronaria y la hospitalización cardiovascular están por encima de los diabéticos. Entonces, pongamos en contexto, 100% de nuestros pacientes tienen diglicemia,
90% de los diabéticos son obesos, tienen sobrepeso, 70% tienen dislipidemia y 66% tienen hipertensión. Por lo tanto, es un patrón multifactorial. Por lo tanto, causa multifactorial, intervención multifactorial. Y acá, en un intento de tratar de dividir un poco el riesgo de los diabéticos, el año 2018 se publicó este estudio muy interesante, donde se colocaron 5 clústeres donde hay diferentes características de los diabéticos. Vamos a tener diabéticos autoinmunes graves, diabéticos graves con deficiencia de la insulina, diabetes grave con resistencia a la insulina, diabetes leve relacionada a la obesidad y diabetes leve relacionada con la edad, y obviamente las mortalidades son diferentes. Y las complicaciones también. Entonces, ¿cómo manejamos al diabético? Tenemos que pensar en la microangiopatía, en la macroangiopatía, pero no debemos olvidar la obesidad, porque de ahí comienza prácticamente todo. Pero si queremos hacer prevención de las complicaciones microvasculares, el manejo está en la reducción de la hemoglobina glicada, independientemente del tratamiento que tú des. Pero si queremos hacer prevención cardiovascular, el manejo va a estar dado fundamentalmente en estrategias de drogas, más que bajar la hemoglobina glicada. Así, con drogas antiguas, es más efectivo bajar la presión arterial y bajar el colesterol que bajar la hemoglobina glicada para bajar eventos cardiovasculares. Y además han habido cambios de paradigma, como acá les muestro, la glucosera y la glicemia capilar han ido cayendo y ha ido dejando de paso a la monitorización continua, la monitorización flash, tenemos el tiempo en rango, etcétera, que nos permiten controlar mejor a nuestro diabético, y se puede dar la paradoja de que se murió con una hemoglobina glicada buena, entre comillas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a outcomes evaluados en estudios que se trató de ver tratamiento intensivo versus tratamiento convencional, como se vio en el UKPDS, el BAT, el Advanced ACORD, con follow-up de estudio bastante largo, incluso con intensificación de lograr hemoglobina glicada menor a 7, si nosotros vemos, por ejemplo, en el UKPDS, hubo una reducción muy importante de los eventos microvasculares, y aunque hubo una baja de los macrovasculares, no fue estadísticamente significativo. En el Advanced fue más patente todavía, con una acción muy importante en los microvasculares, se vio también en el ACORD, etc. Por lo tanto, no hay evidencia de trials prospectivos con drogas convencionales que el tratamiento más intensivo reduzca la mortalidad. Sí hay una reducción importante, como se ve acá, de eventos microangiopáticos. Y por supuesto, tipo steno 2, una intervención multifactorial, si vemos la sobrevida libre para falla cardíaca, infarto miocardio, terapia intensiva versus convencional, va a haber mucho menos falla cardíaca, infarto y muerte si hacemos una terapia intensiva. Entonces, antes del 2018, el manejo era hemoglobina glicada, de lower, de better. Pero en el 2008 no solamente había que bajar la glicada, no había que tener ganancia de peso, no había que tener hipoglicemia y no tener efectos adversos. Y ya en el 2018, cuando la ADA publica el algoritmo que cambia bastante los paradigmas, incluyendo drogas nuevas, como va a mostrar Geoffrey, no solamente se incluye el riesgo cardiovascular, sino se incluye la presión, el colesterol LDL y drogas que bajen la glucosa y que tengan seguridad y eficacia. Así, no solamente va a haber un aporte en un enfrentamiento multifactorial al paciente, sino tenemos que tener un nivel de control de glicemia y control de reducciones cardiorrenovasculares, de las complicaciones cardiorrenovasculares. Entonces, después de años de frustración, han aparecido cosas nuevas que va a hablar el doctor Lara, que cambiaron el paradigma del tratamiento de la diabetes. Así, tenemos que hacer cosas nuevas y estamos a tiempo y tenemos que considerar los MACE, o sea, los eventos cardiovasculares mayores, la mortalidad cardiovascular y total, y los outcomes renales, que son los MERT, o sea, los eventos renales mayores, en el tiempo más rápido posible, con mucha intensificación, manejando de la mejor manera las complicaciones cardiovasculares y obviamente controlando la hemoglobina glicada. Así, hay muchas guías que ustedes van a ver, elijan las que más les guste, pero prácticamente todas se enfocan en lo mismo, pero tenemos que terminar manejando a nuestro diabético con la guía que tú elijas, los elementos coronarios, el entorno familiar, proteger los riñones, la retinopatía, el peso, si vamos a elegir antidiabéticos no insulínicos, elegirlos cuando correspondan. Tenemos acá la monitorización continua de glucosa, o la monitorización flash, control de prediabético, etcétera. Dado que la personalización es la clave del éxito, porque no todos nuestros pacientes son iguales. Así, tenemos que tener un balance personalizado, evaluando riesgos y beneficios, cuáles son nuestros objetivos, e incluso podemos pensar en estos
elementos que le dije en estos clústeres de la diabetes. Para terminar, el objetivo terapéutico del paciente con diabetes mellitus 2, glicemia o riesgo cardiovascular, por supuesto, que ambos, pero con un enfoque personalizado, enfrentamiento multifactorial, control glicémico adecuado y reducción de las complicaciones cardiorrenovasculares. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villar. A continuación, el doctor Mauricio Pérez con el tema insulina versus análogos de glucagón en la reducción del riesgo cardiovascular. Adelante, doctor. Sí. Buenas tardes. Muy amable por la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. Y bueno, vamos en estos 10 minutos a evaluar el tema que me han especificado, que es insulina versus análogos de glucagón en la reducción del riesgo cardiovascular. Básicamente, tendría que decir que sí, esto es lo que hoy en día estamos reuniéndonos cardiólogos con endocrinólogos o diabetólogos para discutir justamente estos temas y vamos a desarrollar el tema. Entonces, a mí se me pidió analizar insulina versus análogos de glucagón, o sea, el análogo del receptor de GLP-1 en la reducción de riesgo vascular. Es decir, la pregunta es insulina versus el análogo del receptor de GLP-1 y riesgo reducción. Pero creo yo, básicamente, que la pregunta respondería directamente en el sentido de que no estamos comparando lo mismo. Y lo que tenemos que ver es la evidencia del uno y la evidencia del otro elemento y estableciendo con respecto al concepto de seguridad cardiovascular. ¿Por qué digo esto? Es verdad, el doctor Villar me antecedió en la palabra y justamente hacíamos la historia que desde el punto de vista de la endocrinología y de la diabetes, nosotros queríamos encontrar el mejor control glucémico y fallamos en intentar lograr este mejor control y por lo tanto es a través o a partir del 2008 donde básicamente lo que tenemos que hacer es demostrar una seguridad cardiovascular en los medicamentos que obviamente van saliendo y se van usando en la población. Por lo tanto, como tratamiento de la diabetes tipo 2, ya lo dijo el doctor Villar, debemos determinar el mejor tratamiento posible, pero de acuerdo al paciente y sus características, a la fisiopatología, a la historia natural de esta diabetes tipo 2, a las características clínicas, y comparto totalmente sobre la caracterización de los subtipos de diabetes relacionados a la presencia o no de complicaciones macro y microvasculares en el futuro, cómo esto realmente, creo yo, cambiaría la forma de ver las cosas, las comorbilidades, es decir, hipertensión, dislipidemia, y algo muy importante que también dijo el doctor, que básicamente estamos hablando de un paciente con riesgo de complicaciones macrovasculares y un paciente con complicaciones de riesgo microvasculares, lo cual no debemos olvidar al abordar el tratamiento en un paciente con diabetes tipo 2. Por lo tanto, yéndonos a la pregunta, si es que insulina versus análogos de receptor de GLP-1 son mejores o una comparación, básicamente la propuesta es que estamos comparando peras con manzanas y con respecto a las insulinas que van a ser las peras, no tendríamos tanto problema porque básicamente son casi del mismo color o hacen casi las mismas cosas. ¿A qué me refiero? Voy a tomar en consideración a las insulinas análogas, que son las que básicamente se usan y han tenido estudios de seguridad cardiovascular. Esto es a la insulina glargina, a la insulina glargina U300 y a la insulina de Gludec de 100 unidades, aunque también hay 300. Entonces, depende del país donde estemos y básicamente nosotros acá en Ecuador tenemos los 3 tipos de insulina. Entonces, básicamente con respecto a esta insulina y la seguridad cardiovascular, en el cual, como digo, el concepto cambia a partir del 2008, tenemos en primer lugar el estudio de seguridad cardiovascular
con insulina glargina 100 unidades por mililitro, en el cual obviamente, y va a ser para todos los estudios, que las características de la población, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, van a ser diferentes y no va a ser estandarizado. Por lo tanto, los datos deben ser considerados con mucha precaución. Pero de todas maneras, estamos frente al estudio Origin con insulina glargina, en el cual se trataba de demostrar si es que hay algún tipo de prevención en pacientes no solamente con diabetes tipo 2, sino con una intolerancia a los hidratos de carbono o con una glucosa alterada en ayunas. Lo que ven ustedes aquí son las diferentes características en el estudio de Origin y en el estudio de Bolt, que lo que hace o lo que intenta el estudio es comparar esta insulina degludec con una insulina glargina U100. Aquí ustedes ven las características de las poblaciones y aquí ustedes ven cuáles son los outcomes que cada estudio quería demostrar, pero como seguridad cardiovascular. Este es el primer estudio, el Origin. Básicamente lo que vemos aquí en las diapositivas, no hay diferencia en cuanto, ¿sí?, a puntos finales de infarto, de falla cardíaca o de muerte por cualquier causa, en la cual no hay diferencia entre el tratamiento estándar y el uso de insulina glargina. Y luego ustedes tienen el estudio de eficacia y seguridad de degludec versus insulina glargina en diabetes tipo 2, el estudio de Bolt, donde básicamente lo que se trata de demostrar es una no inferioridad en la acción de reducción de hemoglobina glicosilada con respecto a glargina y en la seguridad cardiovascular. Entonces, ustedes lo que ven en la diapositiva son los puntos finales sin diferencia y cada uno cuando desagregamos los puntos finales tampoco hay diferencia. Es decir, no es inferior esta insulina degludec a la insulina glargina U100. Con respecto a la insulina glargina U300, los estudios son en demostrar una no inferioridad en hemoglobina glicosilada y en seguridad con respecto a hipoglucemias, al igual que la comparación de degludec con insulina U100. Entonces, también comparto, y es bueno que el panel esté equilibrado, porque somos 2 endocrinólogos y 2 cardiólogos. Entonces, no solamente es cuestión de analizar una hemoglobina glicosilada y pensar que eso definitivamente va a definir la presencia o no de complicaciones. Y aquí lo que les traigo es un abstract del último Congreso Europeo, donde en el estudio de Bolt, en un grupo del estudio de Bolt, no toman en cuenta necesariamente la hemoglobina glicosilada, sino que toman en consideración lo que se llama, y lo que estamos ahora denominando tiempo en rango. Entonces, posiblemente la hemoglobina glicosilada sí esté un poco golpeada y esté un poco muerta con respecto a la utilidad y la relación, pero también tenemos estas nuevas variables como tiempo en rango, en la cual no necesariamente significaría que el uso de insulina basal análoga no tendría ningún efecto beneficioso a nivel cardiovascular. Aquí lo que les demuestro en esta diapositiva, básicamente, en el caso de los agonistas del receptor de GLP-1, lo cual yo he denominado las manzanas, es un poco más difícil porque tenemos manzanas de varios colores. Es decir, tenemos una gama, dependiendo de los países donde ustedes estén, de productos del agonista receptor de GLP-1, que contienen varias características y además la unión de este análogo con una insulina basal, es decir, una unión de peras con manzanas. Aquí tenemos las características de cada una de ellas. Algunas son de componente o con un efecto lento, con un efecto postprandial, con un efecto basal, indicaciones, contraindicaciones. Y aquí ustedes lo que ven son estas características de cómo utilizarla, de cuáles son las dosis y si es que se ajusta o no a la función renal. Y aquí tenemos los resultados con respecto a, son 7 estudios con diferentes características. Esto es muy importante porque no son iguales las poblaciones en cuanto a la presencia o no de eventos cardiovasculares. Y aquí tenemos el beneficio en
la disminución de efectos compuestos cardiovasculares que obviamente todos conocen. Esto es cada estudio en general y esto es en un metaanálisis, obviamente demostrando el beneficio en componentes mayores, en componentes de mortalidad por alguna causa, hospitalización por falla cardíaca. Entonces, tenemos el beneficio en general, unos por separado, pero en general un efecto positivo para esto. Acaba de ser publicado recientemente en la revista Europea de Cardiología, donde básicamente este beneficio es para aquellos que tienen una enfermedad cardiovascular establecida y aquellos que no tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Es decir, empieza a evolucionar el concepto un poco más. Entonces, con respecto a las conclusiones y recomendaciones, es que básicamente creo que es interesante e importante no tanto analizar pera o manzana, no tanto comparar insulina con análogo de receptor de GLP-1, sino considerarlas de manera conjunta, de una manera sinergística, es decir, aquellas presentaciones con un agonista receptor GLP-1 y con un componente de insulina basal que ha demostrado ser no perjudicial o seguro desde el punto de vista cardiovascular. Por lo tanto, las conclusiones y recomendaciones es que en realidad, para mí, mi opinión es que esta comparación en realidad tiene importancia como una racionalidad, como un tratamiento complementario y sinérgico entre los dos grupos de fármacos, en que en realidad, obviamente, tenemos que tener un buen control de la glucemia, con seguridad de hipoglucemias y beneficio cardiovascular, al menos no aumentar el riesgo. Es decir, lograr un equilibrio en ese paciente. Manera para abrir la discusión, no debemos tener extremos. Hasta ahora a nosotros se nos ha tildado de que somos glucocéntricos, de que todo es la glucosa, pero no nos olvidemos que es un paciente que puede desarrollar complicaciones microvasculares. Por lo tanto, ir al otro extremo de lo opuesto, cardiovasculocéntricos, en realidad considero que ambos extremos no sería lo adecuado, sino el equilibrio, el decidir en base a las características clínicas de cada paciente, ¿ok? Y hay otras opciones disponibles de acuerdo a los algoritmos y otras situaciones propuestas. Entonces, no es solamente blanco o negro, sí o no. Hay una matiz porque el paciente no es el mismo. Y analizar la aplicabilidad real, es decir, la oportunidad característica del paciente, accesibilidad y efectos relacionados en el uso de los pacientes. ¿Para qué? Para tomar la mejor decisión posible, personalizando al paciente y logrando el equilibrio. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Pérez. A continuación, la presentación del doctor Jofre Lara. ¿Qué drogas reducen riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes mellitus? Adelante. Miguel, ¿ves mi presentación? Perfectamente, se ve y se te escucha. Muy bien. Entonces, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y a la SIAC la oportunidad de conversar sobre este tema. ¿Qué drogas reducen el riesgo cardiovascular en el paciente diabético? Y vamos a empezar un poco con la historia. La FDA había pedido a los nuevos medicamentos hipoglicemiantes estudios de seguridad cardiovascular. En el 2015, el primer inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, la empaglifosina, presenta los estudios, el EMPA-RE, en pacientes con diabetes tipo 2 para ver desenlaces cardiovasculares y mortalidad cardiovascular. Este es un estudio muy interesante porque todos los pacientes incluidos en el estudio tenían una enfermedad cardiovascular establecida, es decir, estaban en prevención secundaria. Se excluyeron los que tenían tasa de filtración glomerular de menos de 30. Este es un estudio que en principio fue para no inferioridad y los desenlaces, el desenlace primario, el outcome primario del triple MACE, muerte cardiovascular, infarto del miocardio y accidente cerebrovascular no fatal,
por primera vez se observa que hay una reducción del 14% de riesgo relativo con intervalos de confianza que no cruzan la unidad. Pero esa reducción se debió fundamentalmente a la reducción de muertes por causas cardiovasculares, que se redujo en un 38%. Interesante es el hecho de que la muerte por cualquier causa también se redujo en un 32% y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca que estaban preespecificados o análisis se redujo en un 34%. Y miren cómo las curvas se separan muy tempranamente. Este estudio provocó un gran cambio en el concepto del manejo del riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos, porque por primera vez, no hablemos de la metformina, pero por primera vez una droga hipoglicemiante tenía un impacto en reducción de morbimortalidad cardiovascular. Posteriormente, en el año 2019, se presenta en el New England el estudio DECLARE. El estudio DECLARE fue con otro inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, en este caso la dapaglifosina. ¿En quiénes? En pacientes diabéticos tipo 2, para ver desenlaces cardiovasculares. La pregunta es, ¿qué diferencias y similitudes tiene en relación con el estudio EMPA-RED? La diferencia que yo considero muy importante es que el 60% de los pacientes del DECLARE eran pacientes en prevención primaria, no tenían un evento cardiovascular previo. Y vamos a ver entonces los desenlaces que se observan y también qué sucede con los hallazgos que son consistentes en la reducción de los desenlaces renales. El brazo que recibió dapaglifosina en relación con el que recibió placebo tuvo una reducción en el outcome primario de muerte cardiovascular u hospitalizaciones por falla cardíaca de un 17%. Pero es muy importante resaltar que en este tipo de pacientes en prevención primaria no hubo reducción en muerte por causas cardiovasculares. Lo que llevó a arrastrar el desenlace primario fue la reducción de las de las hospitalizaciones por falla cardíaca, que se redujeron en un 27%. Y es muy importante resaltar también que los desenlaces renales, que eran objetivos secundarios del estudio, tuvieron un impacto muy importante, reducción del 47% en los desenlaces renales, que es disminución de tasa de filtración menos de 60, enfermedad renal terminal o muerte por causas cardiovasculares. De manera que el estudio DECLARE viene a ampliar la aplicación del EMPA-RED, porque en el EMPA-RED era prevención secundaria. En el DECLARE, la mayoría de los pacientes en prevención primaria. Y los resultados muy comparables entre sí en lo que tiene que ver con desenlaces cardiovasculares. Voy a hablar rápidamente de la canaglifosina y del estudio CREDENCE. La canaglifosina en el estudio CREDENCE se hizo básicamente para ver desenlaces renales en pacientes tipo 2, diabéticos tipo 2, que tenían una nefropatía, fundamentalmente por una relación albúmina creatinina urinaria de más de 300. ¿Y qué podemos nosotros observar? Que los desenlaces renales que fueron el outcome primario se redujeron en un 30% en el estudio CREDENCE, consistente con los hallazgos de reducción de desenlaces renales en los otros estudios que he comentado. Y en lo que tiene que ver con los desenlaces cardiovasculares, vemos que la mortalidad cardiovascular casi llega a significación estadística, el intervalo de confianza llegó a la unidad, ya en mortalidad, pero en hospitalizaciones por falla cardíaca hubo una reducción del 39%
en hospitalizaciones por falla cardíaca. Todos estos estudios hicieron que, después del EMPA-RED, las guías europeas de prevención cardiovascular del 2016 consideren como una recomendación en ese entonces 2A a nivel de evidencia B, recomendar que en pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular, el uso del inhibidor de SGLT2 debe ser considerado tempranamente en el curso de la enfermedad para reducir la mortalidad cardiovascular y total. Ahora, ¿cómo se fueron extendiendo los estudios? Ya que se vio esa importante reducción de los desenlaces primarios cardiovasculares, se diseñó un estudio ya para evaluar pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. Y se estudió el inhibidor del cotransportador dapaglifosina. Este estudio se presentó en París en septiembre del 2019 y es un estudio muy interesante. ¿Por qué? Porque ya ingresan pacientes en falla cardíaca con en ambos brazos una fracción de eyección de 31%, con niveles de péptidos natriuréticos NT-proBNP alto. ¿Y a qué me voy a referir en este momento? Que en este estudio se incluyeron pacientes diabéticos y no diabéticos. El 42% de los pacientes tenían diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2. ¿Y qué vemos? El resultado primario, muerte cardiovascular u hospitalizaciones falla cardíaca, el brazo asignado a dapaglifosina tuvo una reducción del 26% de riesgo relativo en este outcome primario, muy importante. ¿Qué más podemos decir? Que los resultados positivos se dieron ya, sea que el paciente al ingresar haya sido diabético o no haya sido diabético, con tasa de filtración glomerular de menos de 60 o de más de 60. Y entonces concluimos que en el estudio DAPA Heart Failure, la dapaglifosina fue capaz de reducir la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Esto crea tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos. Para el mundo de la cardiología y de la insuficiencia cardíaca, esto tuvo un impacto muy importante. Y vamos a ver entonces qué sucede en otros estudios que se acaban de presentar virtualmente en la Reunión Europea de Cardiología. Y vamos a ver qué pasa con la empaglifosina en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida para ver desenlaces cardiovasculares, que eran el outcome primario, pero también para ver desenlaces renales. ¿Y qué podemos observar? Aquí tenemos el Emperor Reduce, al que me estoy refiriendo, y algunos puntos comparativos con el DAPA Heart Failure, que es el estudio que previamente analicé. Resalto, la mitad de los pacientes en el Emperor eran diabéticos, la otra mitad no eran diabéticos. Los pacientes eran más enfermos en el Emperor Reduce, tenían una fracción de eyección del 27% versus 31% en DAPA Heart Failure. Los niveles de NT-proBNP incluso más altos, con tasas de filtración glomerular que en promedio estaban en 61 mililitros por minuto. Vale resaltar también que cerca del 20% de los pacientes del Emperor estaban recibiendo un ARNI, en tanto que en el DAPA Heart Failure, en donde se reclutaron los pacientes antes, solo el 10% estaban recibiendo un inhibidor de neprilicina.
Entonces, estas son las características de los pacientes del Emperor Reduce y algunas comparaciones con el DAPA Heart Failure, siempre teniendo en mente que son pacientes diabéticos y no diabéticos con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. Y vamos a ver qué se encuentra en el Emperor. Primer punto, el grupo placebo tuvo una tasa de eventos de 462 pacientes con un evento que fue 40% más alta que en el brazo placebo del DAPA Heart Failure. ¿Y qué pasó en el brazo que se asignó a empaglifosina? En el brazo que se aleatorizó a empaglifosina fueron 15.8 por 100 pacientes año, con lo cual se obtuvo una reducción del desenlace primario, que era muerte cardiovascular u hospitalizaciones por falla cardíaca, de un 75% de reducción de riesgo relativo, con intervalos de confianza que no cruzan la unidad y con P's estadísticamente significativos. Cuando hacemos un desglose de los endpoints primarios, de los componentes del endpoint primarios, vemos que las hospitalizaciones por falla cardíaca tuvieron una reducción del 31%, en tanto que la muerte cardiovascular tuvo una reducción del 8% que no alcanzó significación estadística. Pero cuando se analiza en conjunto los componentes del endpoint primario, sí hay reducción del 25% de los eventos en lo que tiene que ver con reducción de riesgo relativo. El doctor Sanat hace un metaanálisis de estos dos estudios y vean que el test de heterogeneidad no es estadísticamente significativo, por lo tanto, es válido el análisis de este metaanálisis y vemos que la mortalidad por todas las causas tuvo una reducción del 13% de riesgo relativo con intervalos de confianza que no cruzan la unidad. De manera que cuando se hace el análisis de estos dos estudios en conjunto, la muerte por todas las causas tiene una reducción estadísticamente significativa. Y les decía que en el Emperor había preespecificado desenlaces renales. ¿Y qué sucede? Los asignados a empaglifosina disminuyeron 1.73 mililitros por minuto y por año, menos la filtración glomerular que los asignados al brazo placebo. Y como criterio de valoración secundario exploratorio que tiene que ver con los desenlaces renales como diálisis, enfermedad renal terminal, tasa de filtración glomerular de menos del 50%, nosotros vemos que en los desenlaces renales también hay una reducción de riesgo relativo del 50%, de manera que van juntos estas reducciones de desenlaces cardiovasculares y desenlaces renales. Y en lo que tiene que ver con seguridad y no olvidar, mitad de los pacientes no eran diabéticos, no hay diferencias en lo que tiene que ver con hipotensión, hipovolemia ni hipoglicemia. Y no se describieron un aumento en el caso de cetoacidosis en el brazo asignado a empaglifosina. Y esto me parece muy interesante porque ¿cómo hacemos la selección de terapia farmacológica en pacientes diabéticos tipo 2? Si tengo una prevención primaria sin factores de riesgo, este diabético me gustaría conocerlo, no lo conozco, que esté en prevención primaria y sin factores de riesgo. Aquí las evidencias son para todos estos grupos, pero a medida que vamos a prevención primaria con factores de riesgo, entiéndase DICLER, o con enfermedad cardiovascular establecida, entiéndase EMPA-RED, con insuficiencia cardíaca, entiéndase DAPA Heart Failure y Emperor Reduce, y con enfermedad renal crónica, entiéndase DAPA-CKD, vemos
que son los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1, los que tienen una clara indicación con una base de evidencia muy sólida. ¿Y qué dicen las guías de diabetes y prediabetes europeas? Ponen a los inhibidores de SGLT2, empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina como indicación 1A para reducir el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca. Y aunque esas guías no se han cambiado, este es la posición, el statement position de la Sociedad Europea de Falla Cardíaca, en donde dice que dapaglifosina o empaglifosina están recomendados para reducir el riesgo combinado de hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte cardiovascular en pacientes sintomáticos con falla cardíaca y fracción de eyección reducida que ya están recibiendo la terapia médica guiada por las guías. Y esto es importante, sin importar la presencia o ausencia de diabetes tipo 2. De manera que en falla cardíaca ahora tenemos 4 piedras angulares en el manejo de la falla cardíaca. Los ANIs, los beta bloqueadores, los bloqueadores de los receptores de mineralocorticoides y ahora los inhibidores de SGLT2. El doctor que me presidió en el uso de la palabra, el doctor Pérez, ya habló de los estudios con análogos de GLP-1 y fíjense que ahí sí no todas las manzanas son iguales. Quienes tuvieron mayor efecto en el triple MACE fue liraglutida, semaglutida, albiglutida. No todos son iguales. Hay algunos que reducen el triple MACE, muerte, ictus, pero no tienen reducción en hospitalizaciones por falla cardíaca ni disminuyen desenlaces renales. Entonces vemos que son relativamente complementarios en lo que a prevención cardiovascular se refiere. No puedo, recomiendo revisar esto, pero miren, los inhibidores de SGLT2 disminuyen la secreción excesiva de insulina y aumentan la secreción de glucagón. Eso me parece muy importante resaltar, en tanto que los análogos de los GLP-1 aumentan la secreción de insulina, disminuyen la secreción de glucagón. Esto podría ser interesante ver cómo los secretagogos o los que mejoran la sensibilidad periférica a la insulina con disminución de la secreción de insulina pudiesen explicar algunas diferencias. Aquí están todos los estudios de toda la evolución de los años y aquí están los inhibidores de SGLT2 con todos los estudios que respaldan su uso y los análogos de los receptores de GLP-1. ¿Y qué tenemos en el horizonte? En el horizonte tenemos la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, condición que ha sido frustrante en cardiología porque ninguno de las estrategias ha dado resultados positivos. Estamos esperando los resultados del Emperor Preserve con empaglifosina y del estudio Delivery con dapaglifosina para ver si es posible que estos inhibidores de SGLT2 sean capaces de reducir desenlaces cardiovasculares en esta tan desafiante condición como es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, doctor Jofre Lara. A continuación viene la presentación del doctor José Ramón González Juanatey de España con el tema metformina. ¿Sigue siendo la primera indicación? Gracias por la invitación, gracias por la presentación, la invitación a este primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular y las jornadas internacionales de cardiología de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología del Núcleo Pichincha. Espero que pronto podamos realizar este tipo de actividades de forma presencial ahí en Latinoamérica y en Ecuador, aquí en España. Y voy a abordar un tema que es continuo debate
dentro de la medicina cardiovascular, también en la diabetes, y que debo reconocer que quiero agradecer a los organizadores y al organizador de esta mesa por haberme dado la oportunidad de defender algo en lo que estoy muy convencido y pocas veces había tenido esta oportunidad. Sigue siendo metformina primera línea de tratamiento en pacientes diabéticos, con el objetivo de control glucometabólico, pero también con el objetivo de protección cardiovascular. En primer lugar, algún aspecto relacionado con las consideraciones terapéuticas en pacientes con diabetes mellitus. Desde un punto de vista cardiovascular, es evidente que tenemos que prevenir diabetes, ya que esta acorta de forma significativa la expectativa de vida. Tenemos que prevenir complicaciones cardiovasculares del diabético, aquí sería infarto de miocardio, y tenemos que prevenir enfermedad renal crónica asociada a enfermedad cardiovascular en el diabético. Por tanto, los problemas cardiovasculares macro y micro y renales son la principal amenaza del paciente con diabetes y su identificación, condición de diabetes y prevenir tanto diabetes como enfermedad cardiovascular es la premisa fundamental desde la salud pública hasta los médicos cuando nos enfrentamos a pacientes, cuando recibimos pacientes con diabetes o con diabetes y enfermedad cardiovascular. Y lo que ha cambiado en los últimos 20 años es que hemos pasado de un control glucocéntrico en la diabetes, donde el foco era el control metabólico, la hemoglobina glicada como foco, ahora la situación actual en donde es posible una prevención cardiovascular y renal en el diabético a través de un abordaje multifactorial que incluye cambios en el estilo de vida, control de presión arterial, control de lípidos, control glucometabólico con fármacos que no solo contribuyen a dicho control, sino que protegen el corazón, los riñones, los vasos del paciente con diabetes. Sin duda, este control multifactorial intensivo es la premisa absoluta con una implicación clínica también completa cuando nos enfrentamos a pacientes con diabetes. Control glucometabólico, pero control del conjunto de sus factores de riesgo. Y en realidad, en ese control, como vemos aquí, cambios en el estilo de vida, control de factores de riesgo, la posibilidad de utilizar fármacos de reconocido beneficio en el paciente diabético como sin enfermedad cardiovascular y la importancia del control glucometabólico, del control de la glucemia, porque que no se nos olvide que este también es un elemento central. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y cómo tenemos que hacerlo? ¿Y con qué? Que es el objetivo fundamental de mi presentación hoy aquí, como decía, ¿con qué tenemos que hacerlo? Metformina es el primer resorte que todo médico que atiende a diabéticos debe tener después de corregir factores, corregir estilo de vida, controlar la dieta, promover ejercicio, dejar de fumar. Es metformina, combinada o no, pero es metformina. Yo creo que esta es una pregunta, como antes decía, muy relevante y que, bueno, aunque las guías de práctica clínica reiteradamente dan una cierta respuesta a esta pregunta, sigue siendo un debate muchas veces. Pues bien, en ese control glucometabólico, esta diapositiva esquematiza de alguna forma cuáles son las características, es decir, o los objetivos que debemos perseguir en el clínico para ese control. En primer lugar, diagnosticar diabetes. Esto es muy importante para cardiólogos, para todos, pero para cardiólogos muchas veces la diabetes se diagnostica durante un episodio agudo de un infarto de miocardio. Por tanto, debemos de evaluar la condición de diabetes o no en todos nuestros pacientes y tener claro cómo se diagnostica diabetes con hemoglobina glicada, con glucosa en ayunas, con sobrecarga oral de glucosa, por tanto, tener claro. Hay que controlar, como antes comentaba, no solo dentro de ese abordaje multifactorial, la glucemia. Debemos controlar desde el punto de vista glucometabólico al paciente. Veremos luego la importancia que esto tiene. Debemos pensar en cómo, a través de ese abordaje multifactorial y también cómo elijamos fármacos para controlar la glucemia, debemos intentar reducir las complicaciones cardiovasculares y evitando efectos adversos, especialmente hipoglucemia, ya que la hipoglucemia no solo pone al paciente a veces en una condición complicada, sino que
incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares asociadas. Podría ser la diapositiva que resuman las distintas premisas que en práctica clínica debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar fármacos para el control glucometabólico. Una vez considerado estas premisas, estos aspectos generales de cómo tratar para el control glucometabólico y para reducir el riesgo cardiovascular y renal de nuestros pacientes, ¿qué dicen las guías para seleccionar los hipoglicemiantes? Pues las guías son muy claras. No hay mucho debate en las guías. Por tanto, a veces uno se sorprende del debate que hay en algunos, incluso reuniones científicas entre colegas, si hay que retirar a metformina de la primera línea. Las guías americanas de este año vuelven a insistir. Metformina más cambios en el estilo de vida es la primera línea del tratamiento para el control del riesgo, para el control glucometabólico de los pacientes diabéticos. Muy claro, no hay mucha duda en la guía. ¿Qué dicen las guías europeas? Las guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología, que yo creo que en este ambiente necesitamos recurrir a estas guías porque aparte han sido muy difundidas y ha habido un cierto debate, pues estas guías dicen que en diabéticos de alto riesgo cardiovascular, sobre todo con factores de riesgo, en realidad es diabéticos de alto riesgo cardiovascular o que tengan enfermedad cardiovascular previa, la sorpresa de estas guías. Dice que se empiece con un inhibidor SGLT2 o un agonista GLP-1 en monoterapia con cambios en el estilo de vida. Y solo si la hemoglobina glicada está por encima del objetivo, añadir metformina. Esto es así. Esta parte izquierda de la diapositiva ha levantado gran polémica entre cardiólogos y no cardiólogos por la pertinencia de hacer esto. ¿Por qué hizo esto las guías europeas y añaden metformina como un segundo escalón en diabéticos de alto riesgo? Dicen porque los ensayos clínicos randomizados con ISGLT2 más agonistas GLP-1 son los que han demostrado protección cardiovascular y renal. Veremos luego si esta estrategia de segunda línea para metformina se sustenta con la evidencia científica que tenemos. Ya en diabéticos sin muy alto riesgo, ellos insisten en metformina en monoterapia y luego, si la hemoglobina está por encima del objetivo, elegir cualquiera de las otras familias o alguna de las otras familias. Por tanto, esta guía no es tan contundente como la americana, abre la posibilidad de que metformina en diabéticos de alto riesgo no sea primera línea de tratamiento. Y las guías latinoamericanas de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. De nuevo, aquí sí que ponen que metformina como primera línea en pacientes que tengan hemoglobina glicada menor de 8. Cambios en el estilo de vida, como premisa inicial, el paciente está clínicamente estable, hemoglobina glicada menos de 8, empezar con metformina. Y si sigue por encima de 7, usar terapia combinada. En cambio, si está por encima de 8 basal, ya inicia terapia combinada. Las guías latinoamericanas son más concordantes con las guías americanas, norteamericanas, de la American Diabetes Association, donde metformina aparece en primera línea. Aquí, en diabéticos con mal control, hemoglobina por encima de 8, recomiendan terapia combinada y la adición de la hipoglicemiante a metformina depende de una serie de condicionantes. Pero estas guías mantienen metformina como primera línea. Por tanto, metformina primera línea en las guías. Podríamos acabar la presentación. Solo las guías europeas en diabéticos de alto riesgo, pues, dan un poco una información discrepante al poner ISGLT2 y GLP-1 como primera línea y en caso de mal control añadir metformina. ¿Por qué metformina? Y yo soy un firme convencido, no tiene nada que ver porque las guías son realmente lo que deben orientar nuestra práctica clínica de que metformina debe ser primera línea. Metformina es un fármaco muy antiguo. Se introdujo en UK, en Reino Unido, en 1960 y ha tenido toda una serie, un recorrido que lleva más de medio siglo de utilización en práctica clínica.
Los mecanismos de acción de metformina no son muy claros. Aquí se esquematiza en esta diapositiva. Probablemente es un mecanismo multifactorial sobre la gluconeogénesis, también sobre la resistencia a la insulina. Es decir, hay una serie de elementos en el mecanismo de acción que justificaría la acción hipoglicemiante de la metformina. La diapositiva esquematiza de alguna forma los mecanismos de reducción glucémica, de control glucémico de los distintos antidiabéticos o fármacos hipoglicemiantes, en ellos metformina, diferentes vías de control. Lo podríamos resumir aquí, aunque el conocimiento no es completo, es una acción a nivel de intestino, a nivel del hígado, a nivel del músculo esquelético, y todas esas acciones que están resumidas en esta diapositiva contribuyen a la acción hipoglicemiante y al control glucometabólico de la metformina. Por tanto, también, y aquí se destaca, posibles efectos de protección cardiovascular e incluso efectos que veremos luego de favorables sobre los lípidos plasmáticos. Mecanismo de acción de metformina. De nuevo, seguridad, tolerabilidad y coste. Es evidente que metformina es un fármaco extraordinariamente seguro en lo que a hipoglucemia se refiere. Aquí aparece frecuencia de hipoglucemia severa en un año de tratamiento y es tan seguro como los ISGLT2, como los IDPP4 y como los agonistas GLP-1. Contraindicaciones: insuficiencia renal, insuficiencia hepática grave o insuficiencia cardíaca grave. La tolerabilidad es buena y el coste es muy bajo. Esta diapositiva, de nuevo, es un elemento clave que las guías de práctica clínica utilizan para recomendar metformina como primera línea terapéutica. Y además, ¿es eficaz? Claro que es eficaz. En control de hemoglobina glicada, en glicemia basal y en glucemia postprandial es tan eficaz como puedan serlo los ISGLT2, al menos como puedan serlo los ISGLT2 e incluso como puedan serlo los agonistas del receptor GLP-1, es decir, los fármacos más utilizados y además la última generación de fármacos hipoglicemiantes, y tan o más eficaz en el control de hemoglobina glicada y en la glucemia basal, tanto más que los IDPP4, que durante mucho tiempo han sido las estrellas de utilización clínica. No hay duda, metformina es segura y eficaz. Y además, esa eficacia en el control glucémico debe ponerse en perspectiva clínica. Fijaros, esto es un estudio, para mí es uno de los estudios más importantes que se ha publicado respecto a control glucometabólico, control glucémico y riesgo cardiovascular. En el estudio se analiza pacientes en los que de forma inmediata se logra reducir la hemoglobina glicada a menos de 7, frente a pacientes que tardan un año en recibir terapia intensiva para controlar la hemoglobina glicada en menos de 7. Fijaros, el tratamiento inmediato, consiguiendo de forma inmediata el control glucémico, entre ello, utilizando metformina, se asocia a un extraordinario beneficio. O el no control, esperar un año para controlar al paciente con hemoglobina en menos de 7, se asocia de un incremento marcado. Por tanto, metformina para este objetivo de control glucémico es tan buena como el mejor y tan segura como el mejor. Por tanto, para control glucémico y seguridad está en primera línea también. Es tan bueno como ISGLT2, agonistas GLP-1 e inhibidores de PP4. E incluso en la enfermedad renal crónica, bueno, vemos que es segura, es muy seguro en estadios de enfermedad renal crónica ligera, puede utilizarse en estadios de enfermedad renal un poco más avanzada y un poco estaría contraindicado en enfermedad renal más grave. Por tanto, también en pacientes con enfermedad renal, al menos ligera, moderada, puede utilizarse con seguridad. Y ya sobre otras acciones, y aquí vemos acciones sobre el peso y sobre los lípidos plasmáticos. Y vemos como sobre el peso tendría un efecto neutro.
igual que los IDPP4 y un poco menos que el efecto que tienen ISGLT2 y sobre todo GLP1 en reducción del peso. Pero de nuevo, su eficacia sobre control del peso, su efecto sobre el control del peso, que es neutro, es igual a IDPP4. Y vemos además no solo la reducción de hemoglobina glicada, reducción de presión arterial y control de algún aspecto de lípidos, especialmente aumento significativo de HDL y reducción significativa de triglicéridos. Por tanto, propiedades sobre la dislipemia heterogénica de los diabéticos que seguramente están influyendo en su protección o en su posible protección cardiovascular del diabético. Y ya algunas comorbilidades, fijaros, no produce hipoglucemia, es muy segura frente a las hipoglucemias, tiene este efecto positivo sobre la dislipemia heterogénica e incluso, salvo en insuficiencia cardíaca grave, el efecto es positivo también en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por tanto, fármaco de primera línea, eficaz, seguro y con acciones extraglucémicas sobre especialmente la dislipemia heterogénica. Y ya sobre el riesgo cardiovascular, bueno, estos son datos del LUCA-PDS y del seguimiento del LUCA-PDS en diabéticos con sobrepeso, en donde produce una significativa reducción del riesgo de infarto de miocardio frente al tratamiento convencional, de un tratamiento de hace más de 3 décadas, es un estudio antiguo, pero era la primera vez que se demostraba que un fármaco metformina útil para el control glucémico reducía de forma significativa el riesgo, casi un 40%, el riesgo de infarto de miocardio y además ese beneficio se mantenía, esta es la publicación del New England del 2008, a largo plazo, en un seguimiento a largo plazo. Por tanto, tanto por tan poco, es decir, tanta eficacia, tanta seguridad, tantos efectos extraglucémicos y posible protección cardiovascular a largo plazo por un coste tan reducido. ¿Será que los hipoglucemiantes modernos funcionan sin metformina? Que es un poco lo que a veces algunos médicos modernos están diciendo, que se quite metformina de primera línea porque los nuevos hipoglucemiantes, ISGLT2, agonistas GLP1, IDPP4, pues no necesitan metformina para funcionar. Pues vamos a los ensayos clínicos. Estos son los IDPP4, que son todos neutros. Incluso el Sabor con sasaglitina hay un significativo incremento del riesgo de infarto de miocardio. Pues fijaros, la cantidad de metformina que se utilizó en el TECOS, que es quizás el mejor de los ensayos clínicos, la metformina era el 81%. Y ¿habría obtenido sitagliptina el mismo efecto, es decir, neutro, si no hubiera metformina? Pues existen razones fundadas para dudarlo. Por tanto, todo lo que los IDPP4 han demostrado, que sobre todo han demostrado neutralidad cardiovascular, lo han hecho bajo un tratamiento con metformina. Incluso en el último, con linagliptina, en el Carolina, hasta un 81% de metformina. Por tanto, nadie puede decir que hay que utilizar IDPP4 sin metformina o sin metformina de primera línea porque los IDPP4 se han ensayado, sus ensayos clínicos eran en pacientes pretratados con metformina, es decir, metformina como primera línea. Y ya en agonistas GLP1, aquí vemos los ensayos clínicos fundamentales de agonistas GLP1 y en amarillo los que han sido protectores, liraglutide, semaglutide, albiglutide y dulaglutide. Pues en agonistas GLP1, fijaros, en el líder 73% de metformina, en el Harmony hasta un 81% de metformina. Por tanto, de nuevo, también con agonistas GLP1, metformina es primera línea de tratamiento en los ensayos clínicos que han demostrado protección cardiovascular. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos utilizado agonistas GLP1 sin metformina? Nadie lo sabe y podríamos especular que el beneficio que han demostrado podrían no demostrarlo. Lo que sí es claro es que su beneficio se demuestra en pacientes pretratados con metformina. Y ya los ISGLT2, fijaros, en PARREC 73%.
Canvas con canaglifosina 77%, el Dicler con DAPA 82%, el Criden 66%. De nuevo, y SGLT2 sí, muy buenos para proteger el corazón, para proteger el riñón, pero siempre en pacientes pretratados con metformina. Por tanto, metformina primera línea, ¿hay algún mensaje de refuerzo? Sin duda, metformina es primera línea en toda la historia natural de la diabetes, desde el diagnóstico hasta la diabetes complicada con enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, salvo pues, deterioro grave de la función renal. Metformina es primera línea y este podría ser, se ha publicado recientemente el JACC, el algoritmo que resume el algoritmo de las guías. Diabetes tipo 2, cambios en el estilo de vida, metformina. Por encima del objetivo, bueno, si tiene indicaciones obligadas, diabéticos de alto riesgo, asociar metformina con ISGLT2 o con un GLP-1. Y en otras situaciones, pues ya considerar la asociación. Por tanto, no hay duda, metformina tiene que ser, así lo indican las guías de práctica clínica, primera línea de tratamiento en el diabético con o sin enfermedad cardiovascular y esto va a tener una vida larga. Tiene ya más de medio siglo y al menos se le espera otro medio siglo a metformina como primera línea de tratamiento de la diabetes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juanatey, por su excelente presentación. A continuación tenemos un poco de tiempo para preguntas. Parece que no tenemos en vivo al doctor Juanatey, así que les voy a pedir a los otros participantes si nos ayudan. La primera pregunta dice, en un paciente diabético con un riesgo cardiovascular que no especifican, ¿se recomendaría una metformina en la dosis más alta necesaria y si no se llega a la meta, se indicaría añadir un inhibidor SGLT2? No sé si quién quiere responder, si él. Mejor tú diriges la pregunta, Miguel. Jofre, ¿por qué no respondes? A ver, el doctor González Juanatey ya ha puesto claramente la posición de la metformina. Ahora, primero, el paciente diabético de bajo riesgo no existe. Ese es el primer concepto. El paciente de bajo riesgo no existe. El paciente puede ser de muy alto, alto y mediano riesgo. Entonces, siempre evaluar. Si hay daño a órgano blanco, ya es de muy alto riesgo. Entonces, metformina, si la función renal no está por debajo de 45, se puede llegar a 2 gramos al día. Pero si el paciente es un paciente con varios factores de riesgo, estudio Dicler, diabético con varios factores de riesgo, o diabético con enfermedad cardiovascular establecida, la combinación de metformina con un inhibidor de SGLT1 o con un análogo de inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1 es una muy buena combinación. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con el doctor González Juanatey que metformina es una excelente medicación, no solo para el control glicémico, sino también para la protección cardiovascular. Muy bien, sí, el doctor Villar parece que quiere comentar algo más. Mira, yo considero que el manejo actual de la diabetes cometió el mismo error que se cometió con la hipertensión cuando tú partes con monoterapia. La monoterapia en hipertensión no baja los outcomes y tienes que usar tri o cuatriterapia. A mi entender, dado que gran parte de los pacientes llegan a insuficiencia cardíaca igual y llegan a falla renal igual, deberían partir con metformina agregado a inhibidores de GLT2 o agonista receptor de GLP-1, cambio de estilo de vida, siempre, a mi entender. Metformina, yo creo que no va a salir nunca, tiene 63 años, tiene no solamente lo que mostró el doctor Juanatey, sino que tiene acciones en el AMPK muy interesantes que hacen efecto antiedad, tiene acciones muy interesantes directamente en el estrés oxidativo, acciones muy interesantes en el cardiomiocito, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la metformina tiene que ir siempre
y debería ir según si tiene preferentemente daño renal, inhibitor SGLT2 porque es superior al agonista receptor GLP-1, y en insuficiencia cardíaca también los inhibidores SGLT2 son superiores. Si hay preferentemente obesidad, como mostró el colega Pérez, también los inhibidores de los agonistas receptor GLP-1 tienen una acción un poquito más importante por la gran acción de peso. Prevención de stroke, agonista receptor de GLP-1. O sea, yo creo que esa es lo novedoso. Paciente frágil, metformina, inhibidores PP4. ¿Ya? En un adulto mayor, como los tallos son diferentes, tú no quieres tener una hemoglobina glicada menor a 7, puede tener 8,85 según el nivel de fragilidad, agregas un inhibidor de PP4. Así que eso es más o menos la línea, pero yo creo que partir escalonadamente es el mismo error que cometimos con la hipertensión año atrás. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Sí, doctor Pérez, pero quizá me gustaría si nos puede complementar con otra pregunta que habla de la misma metformina, si metformina de liberación prolongada o metformina que no sea de liberación prolongada y la asociación con riesgo cancerígeno. A ver, con respecto a la metformina, sí comparto de que definitivamente nadie va a quitar el lugar de la metformina. Tal vez me voy a la pregunta anterior. Yo sí creo que existen. El doctor Lara dice que no conoce los pacientes que no tienen un riesgo, pero bajo. Sí existen. Y por otro lado, también complementando con el doctor Villar, no se olviden de la fisiopatología de la diabetes. Es decir, hay un compromiso de producción hepática de incretinas y hay un compromiso de célula beta. O sea, a ver, como decía, no es ni el uno ni es el otro, siempre van a ser complementarios. Entonces, debemos tener esa visión al tratamiento de la diabetes. Obviamente no es lo mismo un año de evolución que 5 años de evolución. Con respecto a la pregunta, básicamente, si uno lo que busca en el paciente con diabetes es que pueda tomar y cumplir el tratamiento. Por lo tanto, el uso de liberación prolongada de metformina me parece bien para simplificar el tratamiento en este tipo de pacientes, hacerlo más fácil cada vez, y si obviamente vemos que es insuficiente, la tenemos que dividir ya con otro tipo de medicamentos en conjunto, con inhibidor de PP4, por ejemplo. Ahora, yo dejo abierto otra pregunta, porque, a ver, desde el punto de vista práctico, real, por ejemplo, en Chile, que está el doctor Villar, o sea, nosotros tenemos las guías de práctica donde usamos metformina, donde incluso están sulfonilurias, donde incluso está DPP4 y después está los análogos de receptor de agonistas de GLP-1 e incluso SGLT2 inhibidor. Entonces, sí, está bien la categorización del riesgo, pero también hay que considerar otra parte, y las guías mismo lo dicen, la parte económica, lo cual considero algo sumamente injusto, el considerar poblaciones realmente que por poco ya no tienen la posibilidad de estos medicamentos. Y solamente algo especial, a la diapositiva que tenemos del riesgo cardiovascular que presentó el doctor Lara y el doctor González, es que es importante que a esa diapositiva nos falta tiempo de evolución, porque el tiempo de evolución determina el tratamiento de un paciente con diabetes tipo 2. Lo que quiero decir es que no es tan fácil de decidir metformina agonista, metformina GLP-1, sino que hay otra cosa y es la historia natural. Bueno, muchas gracias por la respuesta y en vista del tiempo les agradezco mucho la presentación de ustedes, excelentes presentaciones, y con esto damos terminado este módulo de diabetes.